Bien, el día de hoy vamos a ver las nociones de la estructura de RDSI, ¿no? El bloque funcional y los tipos de usuarios, ¿no? En realidad vamos a concentrarnos mucho en lo que es las nociones y segundo, eh, y el bloque funcional, ¿no? Es decir, qué componentes, ¿no? Intervienen o componen este tipo de red. La RDSI es la red de servicios integrados, ¿no? Red digital de servicios integrados. Y bueno, esto ha tenido muchos contratiempos. Ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces vamos a analizar los elementos que componen esta red. Vamos a ver los elementos básicos y vamos a establecer algunas ventajas, ¿no? De trabajar con la red RDSI. Bien, el contenido para esta sesión es qué es RDSI, qué elementos integran la red y cuáles son sus principales ventajas e integración de la red digital. Esta red de servicios integrados, RDSI, en otra traducción, digamos, ¿no? Según el Comité, ¿no? Internacional de Telecomunicaciones, también se denomina ISDN, ¿no? ¿Ok? Y se refiere a un sistema de red estándar, ¿no? Para la transmisión de datos a través de las líneas telefónicas de cobre, es decir, el par de cobre, ¿no? Que, bueno, algunos ya no lo tienen, ¿no? Han decidido no tener este tipo de telefonía inicial que existía, ¿no? Y, y finalmente pues desecharon ese proceso, ¿no? Pero aquí viene un tema que les decía controversial porque en realidad el operador, si bien es cierto, tiene esto a nivel de cobre, lo tiene ahora a nivel, lo que podemos llamar red en banda ancha, ¿no? RSI de banda ancha, lo tiene con fibra óptica, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Que tuvo su conexión inicial, ¿no? Que siempre, digamos, como dice, no se botó la planta externa que existía, ¿no? Y hay conexiones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Me imagino en lugares alejados también, ¿no? Que se tendieron, ¿no? Hilos de cobre. Si nosotros hacemos una retrospectiva, ¿no? Es decir, nos vamos hacia atrás en todo este enfoque, vamos a encontrar una serie de elementos que han hecho de que requiramos una mejora en las redes. De hecho, todo asociado a la velocidad de transmisión, ¿no? Pero ¿por qué se da la necesidad de velocidad de transmisión, ¿no? Si para la voz con 64K, ¿no? Es más que suficiente, ¿no? Es que se habla de posibilidades, ya no solo de transmisión de voz, sino de transmisión de videos, ¿no? De documentos, ¿no? De otro tipo de servicios que implican un desarrollo de la red. Y siempre que sucede esto, vas a notar algo bien particular, que vamos a ver incluso en otros temas del curso, que corresponde a que todavía terminas de estrangularle a esa tecnología, o sea, le hacen como dicen, el update de la tecnología, y finalmente cuando ya no da más, recién deciden migrar, ¿no? Tú vas a preguntarte, ¿y por qué se da eso, no? Por qué esperar? ¿Por qué no ¿por qué no cambiar nada más, no? Estamos hablando de miles de millones, ¿no? De inversión en hardware, ¿no? En fierro, miles de millones de inversión en software, miles de millones de inversión en capacitación en una tecnología, ¿no? Es decir, y también miles de millones y acuerdos entre equipos fabricantes, ¿no? O sea, o fabricadores de equipos, ¿no? Entonces, esto va más allá, ¿no? De solamente querer innovar, ¿no? A nivel de redes. Va más allá. Bien, entonces, como hemos definido, ¿no? La red digital de servicios integrados se refiere a un sistema de red estándar para la transmisión de datos de líneas telefónicas de cobre, ¿no? Ese par de cobre que llegaba a esta cajita terminal, ¿no? De 8 hilos. A continuación, bueno, a través de esta línea de comunicación se pueden enviar diferentes tipos de datos, incluyendo paquetes de datos de Internet, datos de voz y señalización para las conexiones, ¿no? Yo les comentaba, ¿no? Que yo tuve la experiencia, ¿no? La oportunidad de alguna vez cuando venían todavía estos modems que recibían los RJ11, ¿no?
trabajar, ¿no? Con este tipo de conectores, conectarlo a un módem de la computadora, escuchar el famoso sonidito de interconexión, ¿no? ¿No? Ese sonidito clásico de una interconexión a internet, ¿no? Y se podía, ¿no? Y se podía realizar ese tipo de conexiones, ¿no? Hoy todo eso ha quedado desechado, no existe, ¿no? Ya no existe. Y prácticamente pues estamos ante un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario que incluso viaja hacia lo móvil, ¿no? Ya les expliqué también por qué, ¿no? Por qué se desecha todo lo que tenga conexión, ¿no? Todo lo que nosotros querramos observar más adelante en este terreno apunta a móvil, ¿no? Las personas por ubicuidad, ¿no? Se encuentran en diferentes puntos, normalmente siempre están trabajando, o están en viaje, ¿no? En el tránsito, y lo que nos pasa a nosotros le pasa a Ecuador, le pasa a Colombia, le pasa a todos los países, ¿no? Viajas más de 2 horas de repente en un transporte, entre ida y vuelta, lógicamente, y, y la otra parte estás en el trabajo, ¿no? Esperando las comunicaciones de la familia, ¿no? Y de algún amigo, puede ser ya casi por voz nadie, ¿no? Casi es todo por texto, ¿no? Entonces, todo eso, esa tendencia, ¿no? Hace que digamos, todo migre a lo móvil, ¿no? Sin embargo, estas líneas sobrevivieron por muchos años, ¿no? Y han tenido un desarrollo, sí, como te digo, en su última estrangulación, ¿no? En lo que es transmisión de paquetes de datos a Internet, ¿no? Buscando, sí, lógicamente, mantener la voz, ¿no? Y, y también mejorar su señalización con un canal común, ¿no? La clase pasada vimos qué significa un canal común, ¿no? Que sea un canal CSS, ¿no? Que permite que la señalización esté fuera de la propia transmisión, ¿no? Es algo que debemos siempre recordar, ¿no? Un sistema de RDCI ejecuta una red de conmutación de circuitos, ¿no? Es decir, telefónica, ¿no? De voz, ¿no? De switcheo de circuitos, pero también soporta la conmutación de paquetes para la transmisión de datos, ¿no? O sea, se habilitó, ¿no? Digamos así, solo la red digital, ¿no? Para poder obtener esto, ¿no? De hecho, es la migración de pasar de lo analógico a lo digital, ¿no? Ese fue el encanto del RDCI, ¿no? Bien, si eh, hacemos digamos, una mirada hacia atrás, podemos determinar una fecha, ¿no? Que según el comité, ¿no? De comunicación internacional, ¿no? El Comité Internacional de Telecomunicaciones, comenzó el movimiento de estandarización del RDCI en 1984, ¿no? Algunos ya habían nacido y otros no nacían, ¿no? Y esta estandarización tuvo una primera recomendación. Las recomendaciones son los documentos o digamos, las, podríamos llamarle, las directivas, ¿no? O los acuerdos, ¿no? Que, que se, digamos, se estipulan ya, se estipulan y se sacan a la comunidad, no solo científica, sino a la comunidad en general, para que todos digamos, fabricantes se alineen, ¿ya? Esas son las recomendaciones. Por ejemplo, si hablamos de recomendaciones y hablamos de estándares que puede emitir el IEEE, por ejemplo, ¿no? Estandarizaciones como el 802.11 o el 802.15 o cualquier otro tipo de comunicación, esas son las recomendaciones, ¿no? Son las formas, ¿no? Que van a adoptar los fabricantes, ¿no? O los integradores, ¿no? Para poder comunicar sus líneas. ¿Por qué se ha dado esto? Porque al inicio, en los inicios de la telefonía, no existía esto y cada ciudad y cada país, ¿no? Tenía una isla de comunicación. Todos cuando se apareció la telefonía en CDMA, en lo que corresponde al acceso, digamos, por codificación, tenían cada uno sus propios modelos de comunicación, sus propios tipos de red, y no se podían comunicar entre operadores, ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Ni entre países mucho menos, ¿no? Entonces, se tuvo que establecer una especie de agrupación, de sistema, ¿no? De organización, ese sería el nombre exacto, ¿no? Del CCIT, ¿no?
de telecomunicaciones, ¿no? Donde se pudieran estandarizar, ¿no? Se pudieran revisar primero por expertos, porque no es que alguien lleva algo, una propuesta y ya se publica, sino se revisa, ¿no? Se discute, ¿no? Y se propone, ¿no? Entonces, una vez que ya está todo acordado, sale la primera recomendación, ¿no? Entonces, este RDCI, en su primera recomendación, le denomina recomendación I-120, ¿no? Digamos, para este tipo de tecnología de red digital, de servicios digitales, ¿no? Red integrada de servicios digitales, ¿no? Define, ¿no? Estas iniciales, por ejemplo, del RDCI, y define el tipo de arquitectura que va a utilizarse y cuál es el fin de esta arquitectura, ¿no? ¿Qué se buscaba entonces? Hace un momento te decía de que si ya teníamos voz transmitiendo, ¿no? A 64K, ¿por qué, se buscaba, ¿no? Llegar a más, ¿no? Llegar a 1 mega, ¿no? Y llegar a 1.5 megas, que es lo que finalmente se ha logrado con esta RDCI hasta los finales, ¿no? Este esquema que está aquí a continuación, esta arquitectura que tú puedes ver, ¿no? Donde aparecen, creo que hay alguien que está esperando, un segundo. Alguien quiere entrar. A ver, un segundito. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, les decía de que esta arquitectura que ustedes pueden ver a continuación, ¿no? Donde se habla de todos los elementos que componen la RDCI, ¿no? Son, digamos, parte de toda una estructura que, como les digo, abandona solo el concepto de transmitir voz y decide transmitir datos. Y luego, en la estrangulación del RDCI, incluso el RDCI que le llaman el RDCI BA, que significa de banda ancha, y ya no el RDCI BE de banda estrecha, ¿no? Hace una última estrangulación y acumula la tecnología de fibra óptica, primero HFC y luego fibra óptica, para lograr, ¿no? Mejorar sus servicios. Esto con posibilidades de alcanzar mayores velocidades, pero en su configuración inicial es la que tú estás viendo aquí, ¿no? Se tienen equipos de terminación de red, esos NTE que aparecen, ¿ok? En otros textos le llaman TNE, ¿no? Y así, ¿no? Estos equipos de terminación de red, ¿no? Van conectados a una central de RDCI, ¿no? Que se comunica, ¿no? A través de interfaces, ¿no? Ya sabemos que esas líneas son interfaces, ¿no? Siempre que veas esas líneas entre operadores o incluso de central a una terminación de red, existen interfaces. ¿Qué quiere decir? Existen protocolos de comunicación, ¿ok? Protocolos de comunicación que van a permitir, ¿no? La comunicación. Entonces, aquí tú puedes ver, por ejemplo, que ya no estás hablando de un teléfono, sino que estás hablando de equipos que podrían incluso tener o no tener un puerto para comunicarse por la red. Eso es lo mágico de esto. Esta red permite, ¿no? De acuerdo a su estructura, a su codificación, a su, digamos, condición, ¿no? Poder interconectar equipos que no necesariamente tenían un terminal de red. Los comunica a través de unos adaptadores, que son los AT, en otros le llaman el TA, que tú ves aquí abajo, lo voy a marcar con un lapicito, ¿no? Para que sepas dónde está lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí lo ves, mira. Estos adaptadores, ¿no? Hacen la conexión, son una especie de módem, básicamente, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Y pueden conectar esta línea de cobre, ¿no? De hilos de cobre, pueden conectarse a un computador o un teléfono, pero podríamos ir más allá, ¿no? Podríamos ir a una impresora, a un fax, ¿no? O cualquier equipo, ¿no? Que pretenda transmitir datos a través de la red. Entonces, este fue el camino, ¿no? En el cual ya se hablaba no solo, como te digo, de voz, sino se hablaba de la transmisión de los datos, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que se presentó ahí? Dice que después de la transición de la telefonía analógica a digital, surgió la necesidad de que el bucle telefónico, es decir, el cobre, los terminales de cobre hacia un usuario, que podría ser en este caso un usuario, inicialmente se pensaban solo en las casas, ¿no? El tema residencial domiciliario, eso se llevó a los famosos campus, ¿no? Que hemos estado discutiendo la vez pasada, ¿no?
con mejoras, de hecho, ¿no? Con más posibilidades de velocidad. Por eso también hubo una necesidad, porque pasó de lo domiciliario, de lo básico, a una posibilidad de interconectar compañías, empresas, ¿no? Entonces, el bucle telefónico, ¿no? Que es el conjunto de estos cables de cobre, ¿no? Que llegan a las casas o a los trabajos, ahí donde aparecen los campus, ¿no? Se pudieron desarrollar distintos servicios, ¿no? Es decir, ya no se pensaba, como te digo, en una transmisión de datos incluso simple, ¿no? Sino de nuevas oportunidades, de nuevos servicios, ¿no? ¿Por qué se crearon entonces las redes digital de servicios integrados? Porque aparte de voz se decidió llevar datos, porque hubo una demanda de servicios digitales a 64 kilobits por segundo, ¿no? Y arriba de eso, ¿no? Mayores a 64 en realidad, se llegan a 1.5 en la última estrangulación, ¿no? Que se tuvo, antes de pasar a banda ancha, ¿no? Y se deseaban comunicaciones más rápidas, ¿no? También se tenía que buscar la efectivización del costo de Internet, ¿ok? El incrementar el ancho de banda, ¿no? Para voz, para datos, para imágenes, para textos. Hubo la necesidad de un uso simultáneo de servicios de videoconferencias, ¿no? Eso está vigente ahorita, ¿no? Bajo, digamos, un servicio, pero de banda ancha, ¿no? Donde nos puedan coberturar, ¿no? Ya se han empezado a vender paquetes especiales, ¿no? Para este tipo de servicios, ¿no? O sea, si un campus realmente va a brindar este servicio de videoconferencia, ya se están adaptando los paquetes, ¿no? Yo creo que van a hacer una nueva línea ahí de servicios. O sea, en la cadena de valor se va a agregar no solo la videoconferencia, sino la telepresencia. Y eso no se ha dado en Perú, pero se da en otros países, en Brasil, ¿no? En Colombia, ¿no? Ya se habla de la telepresencia, ¿no? De los hologramas, hologramas, ¿no? Se habla de los hologramas, es decir, tú te comunicas con alguien y este teléfono proyecta, ¿no? Proyecta, digamos, la imagen de la persona que está llamando, ¿no? Hologramas se han usado, no es algo fantástico tampoco, porque para las elecciones, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Las elecciones que hubieron hace más o menos, hace 4 años o más, ¿no? Sí, 4 años, las últimas, ¿no? 4 o 5 años, se utilizó la transmisión por holograma de Federico Salazar, ¿no? Él no estaba en el estudio, sino su holograma, ¿no? Y hacía una especie de que él se conectaba, que él le aparecía, ¿no? Entonces, todos estos temas, ¿no? Van a indicar este proceso, van a acelerar, ¿no? Y aceleraron el proceso del RDCI. Soportar servicios de comunicación, ¿no? De diversos tipos, ¿no? Ha sido una especulación, ¿no? Que se ha dado, y ya no es una especulación, sino es una necesidad. Y también la posibilidad de control directo de los servicios y las capacidades de migración. ¿Qué significa esto? De que el usuario, ¿no? Pueda controlar su propio servicio, su propia capacidad, ¿no? Que él pueda realmente interactuar, ¿no? Y controlar, ¿no? El servicio. Entonces, ese elemento, ¿no? De migración, ¿no? Ese toque de migración, ¿no? Le da un valor agregado a este tipo de líneas, ¿no? O le dio un valor agregado a este tipo de líneas. Existe una evolución definitiva de lo que es RDCI, ¿no? La BA es de banda ancha y la RDCI de BE es de banda estrecha, ¿ok? Para una red digital integrada, ¿no? Existe una evolución, ¿no? Se tenían accesos básicos, ¿no? De 144 kilobits y ahora se contaron, ¿no? O se contaron en el momento, ¿no? A accesos primarios de 1.5 y 2 megas, ¿no? 2 megabits por segundo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un diferencial increíble de velocidad, ¿ok? Increíble de velocidad. Esto se hizo también con algo bien particular, aunque no lo creas. ¿Sabes qué ha permitido que den el paso? ¿Cómo se convierte esta red digital de señal integrada, ¿no? Red digital de servicios integrados, ¿cómo logra esa velocidad? Establece el canal común, pasa de un canal asociado a un canal común, donde ya no utiliza la misma transmisión para hacer su control, sino establece un canal adicional, ¿no? Que es el famoso canal D, ¿ok? Y con eso logra la eficiencia de su capacidad de velocidad,
¿Mm? Ya no se distrae, pues, la red, ¿no? En esa interfaz, en controlar, sino ya tiene un canal propio. ¿Mm? Esas cosas, ¿no? Son entonces elementos que sí ayudan a las redes a mejorar. O sea, cada cosa que se va diseñando, se va calculando, se va desarrollando, ¿no? Ha permitido una mejora, ¿no? Entonces, podemos hablar de una red digital integrada, ¿no? Existe la red digital de servicios integrados de banda estrecha, ¿no? Y la red digital de servicios de banda ancha, en las cuales ya sí se considera no solo el HFC, sino la fibra óptica, ¿no? Funcionalidad. Además de proporcionar básicamente capacidades de transmisión de datos a los usuarios conectados a la RDCI, ¿no? Existen diferentes servicios, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? Que puede proporcionar esta red. Servicios al portador, ¿no? Donde él tiene control propio de del servicio que está ejecutando, ¿no? Que es un caso particular, por ejemplo, una transmisión, ¿no? De fax, ¿no? De equipos, en realidad, de equipos, no, ya no hablamos de fax, porque fax ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Aunque yo conozco algunas compañías que todavía envían fax, ¿no? Ese tipo de equipos todavía han tenido funcionando ahí, ¿no? Teleservicios, ¿no? ¿Ok? Servicios a distancia, ¿no? Servicios suplementarios, ¿no? Que se pudieron haber creado y se estuvieron creando, ¿no? Yo he visto algunos proyectos de migración de estos tipos de servicios a automóviles también. Modems, ¿no? Conectados a dispositivos, a modems inalámbricos, que podían hacer transferencia de llamadas y ubicación también. Se usó, y no sé si se seguirá usando, pero sí se ha usado, ¿no? En un tiempo, ¿no? Dice, para proporcionar estas funciones, una conexión RDCI se basa en dos tipos de canales para realizar dos funciones básicas, ¿no? Una primera, que tiene el objetivo de proporcionar capacidades de transmisión extremo-extremo, ¿no? Y otra de señalización para establecer y llevar a cabo la transferencia de datos o una llamada, ¿no? Esta transmisión extremo-extremo es la end-to-end, ¿no? La conocida end-to-end, ¿no? Y la transmisión de llamadas que nosotros tenemos, ¿no? O de datos que nosotros podemos provocar, ¿no? Son básicamente los dos tipos, ¿no? De conexiones que podemos hacer con el RDCI. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se compone el RDCI? Está compuesto básicamente por dos canales, ¿ya? El canal D y el canal B. El canal D transporta información de señalización entre el usuario y la red, o sea, entre el usuario y la central, ¿ok? Y lleva paquetes de datos de usuario. Y el canal B transporta información para servicios de usuarios, ¿no? Incluyendo voz, audio y datos digitales de 64K. El H es una mejora, ¿ya? Es una mejora, ¿ya? Y ahí es donde aparece la velocidad de 1.5 megas respecto a los 144 KB que se tenían inicialmente. Y esto digamos, en una señalización E1, ¿no? De 30 canales, ¿no? 30B más un canal de señalización que podemos llamar de red a red en canal común, ¿no? Uy, ya se va a cortar, pero todavía tenemos 10 minutos. Y este canal H, ¿no? Hace la misma función que el canal B, pero a velocidades mayores, ¿no? Esto es lo que dio la mejora, en realidad, ¿no? Pero está compuesto básicamente de esta estructura, ¿no? De centrales, de interfaces o canales de comunicación que transfieren datos entre el operador y los usuarios. Por eso que es, ¿no? De inicio a fin, ¿no? O una red, ¿no? Que transporta, ¿no? De un punto, ¿cómo le llamábamos? De extremo a extremo, perdón, ¿no? De extremo a extremo. ¿No? De extremo a extremo, de inicio a fin, pues, ¿no? De la central al usuario, directamente. Bien, si profundizamos un poco más respecto a los canales B, ¿no? Dice que los canales B, ¿no? O por canales portadores también le conocen, ¿no? Transportan los datos, ya sea de voz o de internet o de datos, ¿no? Y se conocen como los datos de carga útil, ¿ok? Y son los datos que el sistema desea transferir a otra red, ¿no? Se llaman canales portadores, ¿no? Agrupan principalmente
los dos tipos de línea que les he referido, ¿no? Tanto la voz como los datos, ¿no? Y tienen una capacidad o un ancho de banda, ¿no? De 64 kilobits por segundo, ¿ok? Bien. El canal D, ¿no? Los canales D o canales delta, ¿no? Son los canales de una línea de red digital de servicios integrados, también ISDN, la conocen, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que se encargan del control y la señalización para facilitar la transferencia de datos. ¿Mm? Este es lo que te digo, que es el equivalente al canal común, a la señalización de canal común, o sea, la señalización de red a red. Al estar este elemento fuera del sistema de comunicación, o sea, del canal B, de todos los canales B que tiene una red SI, le dio la velocidad y la posibilidad de control a alta velocidad, no alta velocidad, pero bueno, parece entonces alta velocidad, que es 1.5 megabits por segundo. ¿No? Entonces, esa es el beneficio, ¿no? O el uso del canal D. El canal D es el equivalente al canal común, ¿ya? Si queremos analizar toda la estructura de una red digital de servicios integrados, tenemos 5 componentes y 3 puntos de referencia, ¿ya? Para los componentes tenemos las terminaciones de red, como viste en el gráfico, y ahorita te voy a mostrar un gráfico total, donde aparece todo, o sea, donde te muestro toda la arquitectura de la red SI, y ya no debe quedar duda de dónde van estas cosas, ¿no? Porque así como está, claro, como nombre funciona, pero ¿dónde va, no? ¿En qué parte se encuentra realmente, no? Entonces, la estructura general de la RDCI tiene componentes y puntos de referencia. Sus componentes, ¿no? Son el NT1, que en algunos casos lo vas a encontrar como TN1, ¿no? Que significa terminación de red 1, que tiene que ver con la comunicación entre la central, ¿no? Y el usuario, pero para lo que es equipos que tienen realmente comunicación RDCI, que soportan, y la NT2 o TN2 son equipos que no soportan comunicación, lo que te decía, ¿no? Que necesitan un adaptador y que se pueden sí interconectar. En realidad, nosotros podríamos eventualmente interconectar cualquier tipo de equipo a ese tipo de red. Los T1 son equipos terminales, ¿no? T2 son equipos terminales 2, ahora vamos a ver dónde se sitúan, ¿no? También están como parte del equipamiento de una red digital. Y los TA o AT también le llaman, ¿no? Son los adaptadores de terminal. Esta diferencia de la posición de las siglas, ¿no? Es por el nombre en inglés y la traducción al español. Los puntos de referencia, ¿no? Son todos los protocolos. Cuando hablamos de protocolos, estamos hablando de la parte lógica, ¿ok? La parte lógica, o sea, las interfaces, ¿no? Son los protocolos no RDCI, ¿ok? Los puntos de referencia que tenemos son ST y U, ¿ok? S, ¿no? Hace la interfaz entre un equipo terminal 2, ¿no? Y un terminal, ¿no? De red 2, ¿ok? El punto de referencia, ¿no? De T hace una interfaz entre el terminal de red 2 y el terminal de red 1. Y el punto de referencia U, ¿no? Adapta las señales para el enlace con el bucle local de abonado. Ahora veamos dónde se encuentra todo eso, ¿no? Voy a ir primero a y después regresamos. Aquí están, ¿no? A ver, identifiquemos. Primero, identifiquemos, voy a agarrar un lapicito, un segundo, y vamos a decir lo siguiente. Primero que esto es señalización, 2B más D. ¿Qué significa esa señalización 2B más D? ¿No? Estamos hablando que B representa, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? B representa 64 kbps por segundo, es decir, canal. Un canal, ¿no? De 64 kbps por segundo, ¿no? Entonces, aquí tú tendrías, ¿no? Dos canales de 64 kilobits por segundo más D. ¿Qué es D? D es otro canal, pero igual de 64 kilobits por segundo, pero usado ¿para qué? Para la señalización, ¿no? O la señalización red-red, ¿no? Es el famoso canal común, ese es el canal D. Con este se lograron las transmisiones de pasar de 144, ¿no? Bueno, con esto no se puede dibujar bien, pero voy a intentarlo. kbps, ¿no? Kilobits por segundo, ¿no? Se pasó de esto, ¿no? A
cercano a los 2 megas, ¿no? En real, ¿no? Operando era 1.5 megabits por segundo, ¿ok? Con esto se tuvo cable, ¿no? Perdón, se hacían enlaces a través de cable, de radio, ¿no? De radioenlaces, ¿no? Entre otros modos de comunicación. Aquí es donde te digo que yo he visto, ¿no? Algunas experiencias, mucho se popularizó en el extranjero, aquí no se dio porque aquí hasta si tienes el carro te lo roban, ¿no? Pero radioenlaces, ¿no? De comunicación para teléfonos en el automóvil. ¿Tú te acuerdas? Bueno, ustedes de repente no, pero yo que estoy un poquito por ahí, ¿no? Había la serie Los Magníficos, y no sé si se acuerdan del carro de Faz, ¿no? Que era el que conseguía todo, y en su automóvil tenía un teléfono, ¿no? Entonces, ese tipo de equipamiento, digamos, en el automóvil que ya no se ha tenido más, ¿no? Era una especie de eso, ¿no? Una especie de módem, ¿no? Era un módem inalámbrico, ¿no? El cual le permitía, ¿no? A un teléfono, ¿no? Engancharse a través de eso. ¿Qué necesitaba ese teléfono? De hecho, tenía un TA, ¿no? O un AT, ¿no? Un terminal, ¿no? Que permitía hacer la conversión. ¿Mm? Este es un módulo, ¿no? Que permite esa conversión. Aquí, por ejemplo, este ET2, ¿no? Este equipo que aparece aquí, ¿no? Y este ET1, por ejemplo, ¿no? Este es un equipo común que sí tiene, mira, que sí tiene, ¿no? Comunicación vía RDSI, o sea, puede transmitir datos, ¿no? Unos y ceros. ¿Ya? Está preparado, ha sido diseñado para eso. Pero hay equipos que no, y que sí necesitaban interconectarse. Este es un fax de la época, ¿no? Ustedes han logrado, a ver si están ahí, no estén, ¿ustedes han logrado alguna vez ver un fax? ¿Han visto? ¿Han usado un fax? Y no me vayas a decir otra cosa, ¿eh? Estoy hablando de un fax, no de mandar un fax, ¿no? No, profesor, nunca he ¿Nunca? utilizado. Nunca he usado, bueno, no lo has visto, ¿no? No, tampoco. Nunca he utilizado, profe. Nunca he En usado mi un fax. caso, profesor, las líneas RDCI sí se vendían telefónica antes. Salían en paquetes de 30 pero solamente para vos. Pero ahora ya nadie vende líneas RDCI, todos están por las líneas IP o las líneas IPLAN. Sí, ya no, esto ya no se usa en realidad, ¿no? Pero ha sido una generación. Antes sí era solamente se vendía eso a las empresas para que tengan sus líneas, pues, porque para las llamadas, para recibir y hacer llamadas. Claro, excelente, ¿no? Pero como nadie para en casa, o los que tienen casa tienen un equipo móvil, de hecho que ya nadie quiere, pues, ¿no? O sea, ahora tienen que venderte como dicen, ¿no? El paquete, ¿no? Donde ya le ponen el cable, le ponen otra cosa y te enchufan el teléfono, ¿no? Que a veces tú dices, no, pero yo no quiero un teléfono, ¿no? Pero viene cualquier cosa, pero con el teléfono, ¿no? Porque tienen que venir por ahí las comunicaciones a veces. Entonces, pero ya no, pues, ¿no? Ya no es una cosa que se use. Pero el fax, era un equipito bien interesante, ya yo no lo he logrado usar, ¿no? Tú, por ejemplo, escribías una carta, un documento, ¿no? Digamos que tipeaban a máquina, ¿no? Porque eso era lo común, ¿no? Y ese documento, así como si lo pasaras por una escaneadora, digamos así, una fotocopiadora, ingresaba ya a la máquina